nuestra tercera semana de charlas con el CEPI, un café con. Esta semana lloviendo, recién por lo menos en Buenos Aires está diluviando en este momento. Esta semana vamos a tener a 4 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especialistas en temas internacionales. Hoy vamos a tener el gran gusto de tener a un amigo y docente de hace muchos años, que es Sebastián Bigliero. Mañana va a estar Tomás Vieda hablando sobre temas de cuestiones nucleares. Muy interesante la cuestión nuclear y la cuestión de amenazas en otras cuestiones que no solo son la pandemia de este momento. El miércoles vamos a estar también con Luciano Ancelini, en este momento también docente de la UBA hace mucho tiempo y es miembro del Ministerio de Defensa. Y el jueves a Juan Pablo Laporte, que vamos a hablar específicamente de política exterior argentina. Como ustedes vieron, hubo mucho revuelo en el tema de la política exterior argentina este viernes pasado con las declaraciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con la negativa de la Argentina a nuevas firmas y acuerdos internacionales por parte del Mercosur. Así que eso vamos a dejarlo en stand-by, a ver cómo evoluciona esta semana y lo vamos a hablar seguramente muy en detalle el jueves. El viernes, tanto en Argentina como en muchas partes del mundo, se celebra el Día del Trabajador, vamos a llamarlo el Día del Trabajador virtual, así que no vamos a tener charlas el viernes, así que un día de descanso. Esta semana va a ser de lunes a jueves. Ya la semana que viene vamos a tener también un montón de docentes de vuelta de la UBA, hablando de otros temas, van a recibir obviamente los flyers, así que estamos contentos. Tenemos docentes por lo menos hasta el 25 de mayo. El 25 juro que no voy a estar haciendo Zoom, pero como ven, mucha gente se sigue sumando, docentes, colegas, amigos, amigas, un montón de mujeres también especialistas en seguridad, en defensa, en relaciones internacionales, tanto de la UBA como vamos a ampliar un poco a partir del 15 de mayo a otros docentes de relaciones internacionales de otras universidades, que les gustó tanto la iniciativa que la verdad que estamos creando una comunidad y queremos que también puedan participar también en el CEPI. Esto, como saben, es abierto, es público, es gratuito y justamente tiene este enfoque de poder tener un tiempo para reflexionar y charlar y conversar con los docentes que justamente están analizando no solo la pandemia, sino otras instancias que tienen que ver con las relaciones internacionales. Le voy a dejar la palabra a Joana Solís, la coordinadora del CEPI, para que repase un poco la cuestión administrativa rapidito y después volvemos a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Para las caras nuevas, contarles un poco que al principio vamos a tener las cámaras, después cuando empiece la conversación entre el invitado y Luciana, vamos a apagar las cámaras por una cuestión de conectividad. Más cerca del final las volvemos a prender para despedirnos y para hacer algunas preguntas. A lo largo de toda la charla vamos a recibir preguntas por el chat. A su vez, como hicimos el día viernes, si alguien quiere dejar su nombre, apellido, organización y correo electrónico para poder armar una red de contactos del CEPI, en el chat va a estar habilitado al principio de la charla el chat para que puedan dejarnos sus datos. Después, para no distraer a los presentadores, vamos a cerrar el chat. Y bueno, vamos a estar recibiendo los presentadores de manera privada las preguntas. Vamos a ir después dando la palabra en orden de que aparezcan las preguntas a lo largo de la charla. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Joana. Entonces, como les contaba, hoy lunes 25 de abril del 2020, estamos en Buenos Aires en una nueva charla del CEPI y hoy específicamente no solo con nuestro café, sino con nuestro invitado de honor, Sebastián Bigliero. Fue docente mío también, fuimos colegas de algunas de las materias, así que Sebas, muchísimas gracias por estar acá. Sebastián es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, tiene un magíster en Relaciones Internacionales del Flaxo y otro magíster en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la UADE, del SEMA y de la UBA. Y aparte en este momento está también está en esta cuestión virtual, y está remando su materia que le tocaba en el primer semestre,
que es Así teoría es. avanzada de las relaciones internacionales. Así que Sebas, ¿cómo estás? Mucho gusto, de vuelta. ¿Qué Te tal? dejo la palabra para... ¿Cómo anda? Muchas gracias y bueno, de momento diferente para comunicarnos. Recién hablamos antes con las organizadoras sobre la importancia de este sistema, así que muy efectivo y felicito a todos por la organización. De paso nos van enseñando también cómo mejorar la performance para utilizar esto para las clases y además para comunicaciones varias que uno tiene, ¿no? Totalmente. Sebas, contame cómo estás ahora, en este momento, trabajando y en qué específicamente estás trabajando. Bueno, a ver, la verdad que esto de la cuarentena te da tiempo. Si antes uno corría, bueno, con esto a mí me toca correr un poco más también. Y la verdad que te da mucho para pensar y trabajar mucho sobre este tema, específicamente el tema de la pandemia, y también reflexionar un poco más sobre la cuestión de la política internacional. Es un momento interesante, no solamente para la política internacional, sino también para la política en general y para nuestras vidas también. Recién estaba dándole forma a un paper que estaba trabajando y básicamente por la mitad del mismo decía, bueno, a ver qué cambió en las relaciones internacionales. Y simplemente lo dejé ahí, porque está, digamos, está en proceso, decía, bueno, mucho no cambió, pero donde sí cambió mucho es en nuestras vidas, o va a cambiar mucho en general en otras áreas, con alta complejidad. Una de ellas es la salud y lógicamente el tema de la economía. Entonces, nada, asistiendo un poco a este momento y tratando de entenderlo, leyendo mucho, informándome mucho, y tratando de reflexionar un poco sobre los cambios, si hay continuidad a cambios, eh, sobre los procesos, ¿no? Totalmente. Sabes que el domingo leí el diario y vi algo que me llamó la atención, que era, decía la tormenta perfecta. Hoy agarré un artículo a esta tormenta perfecta, que es la combinación de un virus infeccioso a escala de pandemia, la depresión económica mundial, el colapso de la gobernanza, la ausencia de respuesta coordinada y cooperativa, que eso lo vamos viendo en las diferentes charlas que vamos teniendo todas las tardes. La infodemia, ¿no? Y todo esto contribuye a una tragedia de altas magnitudes, tanto en la pérdida humana como también en esta doble pandemia que es la cuestión financiera, económica, laboral. Y es difícil entender, quizás para nosotros, ¿no?, de cómo podemos contribuir estando cada uno sentado en esta pseudoguerra, que sabemos que no es guerra, pero este escenario casi cinematográfico, y cómo nosotros podemos contribuir estando nosotros sentados en nuestras casas. Y creo que la respuesta a esto tiene que ser tanto individual como colectiva. Colectiva, que nosotros obviamente acatemos las órdenes o por lo menos los lineamientos de la sanidad pública nacional, y la individual. Y la colectiva, obviamente, que el comportamiento, creo que de los líderes y de los países centrales tiene que ser no solo un ejemplo, sino que tiene que ser coherente y pensando a largo plazo. Y eso es lo que más me llama la atención en estas últimas charlas que nosotros estuvimos haciendo con otros colegas, porque analizamos un poco China, analizamos un poco Estados Unidos, la relación entre China y Estados Unidos, y creo que todavía nos falta analizar algunos actores centrales de la política internacional, como el rol de Arabia Saudita, como el rol de Rusia. Estuvimos viendo un poco de esta cuestión de la poco cooperación y la cuasi implosión de la Unión Europea, que no está colaborando. Pero creo que nos falta un análisis más profundo de cómo Rusia, cómo Arabia Saudita, como otros países que son potencia, Japón, está respondiendo a esta pandemia. Y aparte, creo que las respuestas al presente, por lo menos de los países centrales, es que siguen viendo las relaciones internacionales desde un egoísmo que tiene que ver con los intereses propios de cada país. Vimos también en muchas de las charlas anteriores que hay un renacimiento de los nacionalismos,
desde valores subjetivos, no desde valores universales, y ambiciones de poder internos. Hay muchos países como Estados Unidos que están con procesos eleccionarios internos, por ejemplo, y eso hace también que eso juegue a nivel de política exterior una ficha importante, ¿no? Así que creo que estuvimos hablando mucho en estos últimos días de la relación Estados Unidos-China, y me gustaría, ya que también vos sos estudioso, no solo de estos países y de la relación, sino que nos des un panorama general de la pandemia y que después nos adentremos un poco en ver qué jugador y cómo está jugando Rusia. El tema del petróleo, el tema de Crimea, su rivalidad con Ucrania, su rivalidad con Arabia Saudita, el apoyo que sigue teniendo, por ejemplo, a un país latinoamericano como específicamente Venezuela, su involucramiento en la guerra de Siria, que sigue estando. O sea, cómo es Rusia y cómo estuvo Rusia encarando su estrategia a nivel de política exterior y cómo eso afecta a los lineamientos de cómo va a ser el mundo post-pandemia. Empiezo por lo primero que mencionaste, el rol del politólogo. Y yo lo Bien. discutía con gente de mi trabajo mucho antes de esto, a principios de marzo, y la verdad que es un problema, si vos haces un paneo por todos los países, ya desde hace unos meses, es un problema de seguridad nacional. Lo que atañe, digamos, a nosotros es un problema de seguridad nacional. Es un problema que involucra a la defensa nacional, es un problema que involucra a la emergencia sanitaria. Cuando hablamos de seguridad nacional, sin tapujos, cuestión de seguridad que tiene que ver emergencia sanitaria, policial, utilización de Fuerzas Armadas, es la movilización de la sociedad en pleno. Entonces, en ese sentido, llama la atención que uno hace un paneo por diferentes países y el tema recurrente es la emergencia sanitaria. Por el caso de Rusia, si uno mira, el presidente Putin está recluido en su casa hace algunas semanas, maneja el gobierno desde ahí digamos, con el resto de sus ayudantes, pero el gobierno sigue funcionando, pero la verdad es que pese a la cantidad de contagiados, que hoy está arriba de los 80.000, Rusia ya lleva 800 muertos, tiene 800 militares infectados, tiene alrededor de 200 civiles de las Fuerzas Armadas infectadas, en fin, tiene movilizado a todas las Fuerzas Armadas ayudando a la emergencia sanitaria. Y también es interesante ver, porque en el caso de Rusia, después hablamos más de lo general, empiezo al revés, me salió Rusia, tenés un poder vertical y tenés Rusia, que es un país que tiene armas nucleares, es una gran potencia, que ha sido franqueada por un enemigo que es invisible. No es nuevo, o sea, es parte del conjunto de las nuevas amenazas que uno como politólogo estudia, y ese término, de alguna manera ese concepto de nuevas amenazas, figuraba ya a principios de los 90, finales de los 80, y se vuelve hoy más importante que nunca. A ver, pandemias hubo siempre, ¿no? Sin embargo, ahora sí, lo pongo en el contexto de algo que estaba pensando, y en eso, como mencionabas vos, Luciana, en cuanto a nuestro rol de trabajar y reflexionar y dar un poco a luz sobre alguna orientación hacia dónde termina esto. Esta cuestión de la pandemia aparece como un proceso que no es el único, que ya desde hace muchos años, conjuntamente con, podemos poner el terrorismo, podemos poner algunos cambios en la política, podemos poner también la aceleración de la economía, y con esto de la pandemia aceleran cambios y procesos. Empiezo por la política y podría ser los cambios y procesos políticos que se dieron a finales de los 90 tras una guerra fría, donde cayó el muro de Berlín. Sigo por las cuestiones de terrorismo internacional. El auge y la virulencia del terrorismo confirmó más que nunca la revalidación y el cambio de metamorfosis del terrorismo como para hacerlo más vigente que nunca. Pasamos desde Al-Qaeda hasta el ISIS. Punto. Vamos a ir después. En la cuestión financiera internacional también asistimos a procesos de cambio desde finales de los 60, principios de los 70. Esta suerte de financiarización de la economía, producto de la desregulación financiera internacional, es un proceso que no para.
De hecho, no lo pudieron parar en el 2009 con las medidas adoptadas los países y las políticas pensadas por los principales economistas, a tal punto que hoy seguimos sufriendo las consecuencias de esos cambios. O sea, la gran crisis, como se la denomina, es la crisis del año 2008. Y ahí pongo un signo de interrogación a ver a dónde nos lleva. Este proceso de las finanzas internacionales globalizadas o hiperglobalizadas nos lleva a un mundo de volatilidad, donde tiene un impacto en el sector productivo, en el mundo de la manufactura, y tiene un impacto enorme para las economías ricas y para las economías no ricas. Y después está esto de la pandemia, que no es nuevo. A ver, si vamos al 18, como todos hemos leído, tenemos muchísimos muertos, entre 50 y 80 millones de muertos. Ahora, ¿qué es lo distintivo hoy en día en este proceso de aceleración de los otros factores que mencioné? Es decir, de un proceso de aceleración política, de cambio en la política, ayudado también por la tecnología. Me olvidé de incluir por ahí la revolución de lo que es la primavera árabe, allá 2011, 2010, estos procesos que aceleran un poco los cambios, de ninguna manera significan el final de la historia, ni el final de los tiempos. Simplemente nos enseñan la forma en que vamos a tener que convivir. Esto de la pandemia, digo, si nos retrotraemos al 18, ahí tenemos entre 50 y 80 millones de muertos, algo impensable por ahí hoy, a finales de abril, para lo que es la pandemia actual. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay avances tecnológicos, avances del mundo sanitario, que nos llegan a pensar en otra cosa. Ahora, de todas maneras, no deja de ser llamativo como factor que de acá al futuro la cuestión sanitaria y el tema de las enfermedades va a ser recurrente, va a estar en el set y en el kit del proceso globalizador. ¿Por qué? Si yo tomo, haciendo algunos números, investigando algunos números, hay un artículo que salió hace poquito también de Graham Allison, que más o menos da una estadística de muertes en los Estados Unidos, que es el principal foco, 8.000 muertos por día a causa de diversas enfermedades. Bueno, la pandemia ha logrado en 4 días esos 8.000 muertos. Es decir, que la pandemia estaba 4 días atrás de los decesos por causas naturales. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y paso algunas cifras para tratar de reflexionar esto, es, si yo tengo por día, ¿sí? A nivel mundial aproximadamente, tengo muertos por enfermedades oncológicas alrededor de 14.000 personas, siguiéndoles enfermos por HIV, casi 3.000, por malaria, 1.700, ahí llamativamente aparecen después con 1.600 por día, si tomo los últimos 120 días, aparecen los muertos por COVID. Hasta ahí algo raro. Sí es más raro cuando uno toma los volúmenes totales. Si yo tomo el primer cuatrimestre con estas cifras, es decir, hasta hoy, hasta ayer, y las cifras en términos estacionales oncológicos me da alrededor de 830.000 personas fallecidas. Y en segundo término, ahí aparece el COVID, muy lejano, muy atrás, pero aparece con cifras un poquito menos de la cantidad de muertos que hay hoy. Me aparece con 200.000 personas fallecidas. Más allá de los números, lo que uno puede reflexionar sobre esto, y un poco están dando las investigaciones, es el proceso de aceleración, algunos lo llaman de la historia, otros lo llaman o lo ven como un proceso de aceleración de cambios, que en algún momento van a generar disrupciones. La globalización económica generó disrupción en el mundo financiero. Si bien venía por otro canal, generó en algún momento, lo que muchos hablaban del auge del comercio, una disrupción. Lo que muchos hablaban como un proceso democratizador a partir de finales de los 80 a nivel mundial, más democracia, bueno, se produjo, por ejemplo, en la primavera árabe, pero también tuvo consecuencias de avances y retrocesos, y tuvo también un gran problema en lo que es el Medio Oriente. Lo que muchos hablaban como un proceso de avance de las economías y el rol de las grandes potencias, hoy nos indica que hay grandes potencias que tienen excelentes sistemas económicos. Entonces el mundo de hoy nos obliga a convivir con órdenes económicos
acicateados o manejados por órdenes políticos diferentes a la democracia, como es el caso de China. ¿Tá? O si se quiere, órdenes democráticos con poderes mucho más concentrados. Luciana mencionaba recién el caso de Rusia. Entonces, o si no, órdenes civiles, desde el punto de vista político, cuyos sistemas sanitarios se comportan de una manera, vamos a ponerlo en interrogación, pero por ahí es verdad también, mucho más efectivo que cualquier país de otra parte del planeta. Entonces, estos avances comienzan a generar algunos cambios, yo diría proceso de continuidad también por un lado. Es decir, en las relaciones internacionales yo noto que esto es una pausa. Esto es como cuando uno está en el ringside, pelea los 3 minutos y después pide tiempo y hay otro minuto para descansar, o un tiempo más. Y vuelve de nuevo a la pelea. Entonces, Rusia y los Estados Unidos van a seguir teniendo las relaciones que tienen. Hoy en día justamente están en proceso de mayor cooperación. Rusia incluso mandó ayuda a los Estados Unidos, están en un proceso de diálogo. China y los Estados Unidos van a seguir en un proceso de continuas fricciones. Después uno podrá discutir si esas fricciones son ascenso más pacífico de parte de China o ascenso más agresivo de parte de China. Todos los países, como decía Luciana, naturalmente buscan el poder. Eso es inherente al ser humano. En realidad, yo podría haber empezado diciendo, muchachos, las buenas noticias que tenemos, y las malas noticias que tenemos también, es que el mundo es anárquico, el orden internacional es anárquico. Y hay un poco, no recurro a los realistas en términos de relaciones internacionales, sino recurro casi a todas las disciplinas. Podríamos tomar a los marxistas también, que entienden que el orden internacional es anárquico porque la lucha por el poder, para los realistas, tienen que ver con primacía, hegemonía, y para otros ven la lucha en términos económicos. Pero es algo de venir, es algo natural, inherente al hombre, inherente a los estados, inherente también, como diría Walsh, al sistema. No es que el hombre se propone vamos a reventar al mundo. La naturaleza conflictiva de la política global, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, eso lo tenemos en claro, de que esta pandemia no lo va a cambiar. Pero lo que también vemos, no sé si vos lo compartís, hoy estaba leyendo a Walt, que él decía, ¿no?, en relación a esta pandemia, que va a acelerar el cambio, este shift entre el poder desde Occidente hacia Oriente. Va a mover, digamos, ese poder de Occidente a Oriente. Y muchos autores hablan de eso, como una aceleración, como vos decís. Hace poco, hace unos meses, había un artículo que yo había tomado, no me acuerdo el autor en este momento, y me hacía acordar algo que yo siempre presento con los alumnos en los cursos, se los muestro con gráficos, y les digo, muchachos, ¿qué ven en estos cuadros? Son muchas estadísticas y demás. Y ven que en realidad las importaciones y las exportaciones están pasando, le pongo todas las regiones, mayormente por Asia. Digo, el presente y el futuro es Asia. Entonces, bueno, empezamos a explicar y entendemos por qué determinado porcentaje bastante alto del comercio internacional está pasando fundamentalmente por Asia. Suerte de intracomercio, donde los países del sudeste asiático son los países que importan más productos de China, y China después exporta productos hacia Europa y hacia los Estados Unidos, hace que parte de la economía esté pasando por Asia. El mundo post-pandemia, que va a ser un mundo inmediato, ya, las pandemias son, seguramente esta nos muestra que es dolorosa, seguramente lo mostró también la del 18, sumamente dolorosa. En términos económicos, la Gran Depresión tiró 47 meses de recesión, según los estudios más serios. Habría que ver ahora, pero esto prácticamente ha paralizado la economía, los efectos no se van a ver ahora, se van a ver probablemente más hacia fin de año. La pandemia y los procesos económicos pasan. El tema es ver después cuáles son los coletazos de esto. Y acá va a haber prácticamente cuando todos los estudios hablan de la reconfiguración del sistema económico, leí por ahí algunos informes en cuanto a reconversión de las empresas y demás,
Acá es muy interesante desde el punto de vista teórico ver la reconversión en términos de los procesos de manufactura. Y ahí es donde Oriente seguramente va a ser quien más rápido se reconvierta. Ahora, tampoco hay que pensar que porque Oriente está mejor económicamente, va a ser una suerte de ganador en términos de política internacional. Porque del otro lado, yo creo que tenés un mundo que prácticamente está paralizado y está sin motores, se han apagado prácticamente los motores. La principal potencia no está funcionando. Mencionaba Rusia, Luciana, hoy tenés entre 10 y 15 millones de gente sin trabajo, no lo llamamos desocupados, gente sin trabajo. ¿Sí? Momentáneamente, digamos, sin trabajo. O es el caso de los Estados Unidos. En Rusia podemos decir que directamente se han quedado sin trabajo. Y esto reverbera y replica en otros países. Entonces, el problema es, si esos países no tienen poder de consumo, no tienen poder de compra, no tienen poder de rehacerse, bueno, ¿qué va a pasar con Oriente? Entonces ahí es cuando las previsiones comienzan a cambiar. Ya China no va a crecer tanto, ni los países del sudeste asiático tampoco lo van a hacer. Entonces, me parece que... En términos de ganadores y perdedores, creo que todos perdemos. Acá no creo que haya un ganador de la pandemia. Creo que no solo los muertos, sino el tema económico y financiero, de transporte, todos perdemos. Creo que igualmente algunos van a salir, o vamos, espero, a salir mejor o peor parados de todo esto. Y no pasa solo por la salud de nuestra población, sino también por cómo el sistema financiero de cada país responde, cómo el sistema productivo también responde, y cómo la política exterior, ¿no? Que es una esfera más de decisión de gobierno, responde hacia los nuevos desafíos o el aceleramiento de estos desafíos, como decíamos antes. Sí, ahí yo te diría que entre los grandes poderes la disputa no termina acá. Me parece que se va a profundizar la disputa, pero de manera más táctica. Es decir, no perdiendo el horizonte estratégico, que es tratar de poner delante los intereses que tenga cada uno de los países, o en este caso los grandes poderes. El tema será esta suerte de minimax que mencionan algunos especialistas en política internacional. Es como mínimo tratar de ganar posiciones, ¿sí? Y tratar de no perder tanto, esta suerte o este juego de ganancias relativas. Creo que es un poco lo que se va a jugar, se va a jugar acá entre China y los Estados Unidos. En esto creo que entra a tallar, sí, de nuevo, los atributos de poder material que tienen las potencias. Ahí creo que vuelve a haber una jerarquía de poder. Claramente va a haber ganadores, en el sentido, a ver, ganadores no específicamente por el tema pandemias, pero creo que esta aceleración está reconfigurando el sistema. Algunos, digamos, van a salir mejor parados, entre comillas, a nivel económico, y creo que van a tener esa capacidad de levantarse más rápido que otros. Ahí entra el capítulo América Latina, que es otra historia. Pero, sí, aparte el grado de vulnerabilidad que tenemos nosotros es altamente complejo. Exactamente. Mirá, en términos de economía, los Estados Unidos tiene el 25% de lo que ellos tienen en PBI. Bueno, en este momento el gasto público más lo que está inyectando la Reserva Federal equivale a 25% de su PBI. Su PBI están más o menos entre 21 y 23 trillones. Los americanos están poniendo entre 8 y 9 trillones al servicio de todo esto. Y eso que no podemos todavía compararlo con la Gran Depresión. Alemania está tomando deuda, una locura, y el resto de los países europeos están discutiendo a ver si emiten coronabonos. En vez de bonos, coronabonos. Es decir, tratar de hacer un parate y decir, listo, todo lo que es deuda producto de la crisis sanitaria, lo endeudamos y lo tiramos para adelante y vemos cómo lo pagamos. Entonces, todos los países en ese sentido se van a endeudar. Algunos tendrán capacidad más rápida
de amortiguar los embates. Pero hay otros que claramente no lo van a tener. No solamente juegan los grandes poderes, sino también entran a tallar un poco lo que por ahí mencionaba alguno de los expositores anteriores, que entran a jugar un poco el ascenso del resto. Hay otros jugadores también que empiezan a mostrarse y perfilarse. Uno podría visorar también un acelere en todo el proceso tecnológico, ¿sí? Y tratar de ver cómo se van reconfigurando las relaciones internacionales. No todo pasa por poder efectivo de dos o tres o grandes potencias. Deberíamos hablar por los cambios que se dan a nivel de tecnología y cuál es el impacto o la guerra en ese sentido. Donde tenés en este caso estás hablando de tipo Singapur, Taiwán, Japón, ¿no? Altamente tecnificados y con alta tecnología. ¿De esto te referís? Exactamente. Y también ahí tenés un proceso, si querés, interméstico, internacional, doméstico, que empieza a revalidarse como un agente de cambio importante, ¿no? El hecho de que hoy estamos acá comunicados con gente que está en el país y gente que no está en el país, y gente que está en definitiva en el mundo virtual, hace que nos podamos comunicar y discutir cuestiones, así como los políticos discuten política pública, y lo hacen en tiempo y forma, y los países también pueden consensuar ideas. La tecnología en eso juega un rol importante. Ahora también vemos retraimientos. Muchos acusan a la OMC. Esta crisis la tienen que resolver los países. Al principio no un sálvese quien pueda, es cuando uno cierra la frontera, vuelve a los esquemas de antes. Cerrar la frontera, vivir con lo nuestro. Bueno, es una situación de emergencia, pero bajo ningún punto de vista este proceso puede avanzar si no es con el proceso de la globalización. Me remito en esto, no me voy a meter, pues ya hablaron otros expositores. El caso de Trump, por ejemplo, es como una pausa. Vos podés seguir con el First America, pero no puedes desentenderte del mundo. En algún momento te van a pasar la factura, ya sea internamente, porque estás subsidiando un montón de esas empresas, y en algún mundo porque el proceso globalizador es inevitable. China es inevitable con el G5, por ejemplo, y lo dejo ahí. Con el 5G, decís. 5G, perdón. Está bien, no, porque si no, dices el G7, G20, sí, el 5G, yo porque para traducirlo, como siempre lo decimos, sí, básicamente hay un debate actual entre nacionalistas y globalistas. Creo que ese es un debate que lo marcaba también Eikenberry, ¿no? Dice, sus democracias saldrán de su caparazón, ¿no? Este debate nacionalistas, globalistas, creo que, como vos decís, a primera instancia la pandemia va a traer cierre de fronteras, aislamiento y un eventual nacionalismo y rivalidad entre poderes, obviamente poderes centrales. Y creo que también lo que va a traer, como decía Eikenberry, que lo estuve leyendo, una sensación de vulnerabilidad de sociedades occidentales. Vulnerabilidad que no lo veo en sociedades orientales porque ya han tenido de alguna manera previas instancias que lo que hicieron fue mejorar sus capacidades de respuesta ante una nueva pandemia, ¿no? Creo que la sensación, y esta pandemia creo que es lo que trae, es la sensación de vulnerabilidad de nuestras sociedades occidentales que a pesar de tener las mejores, no nosotros quizás, ¿no? Pero las grandes potencias, las mejores cañones, los mejores sistemas de defensa antiaéreo, los mejores especialistas en defensa cibernética, no puede parar al virus que ni siquiera es un ser vivo. Entonces, de alguna manera, esta sensación de vulnerabilidad creo que va también a traer consecuencias ante quién nos está liderando y cómo son estos líderes, ¿no? Los liderazgos, vos mencionabas el otro día cuando hablabas con Juan, los liderazgos tienen un componente, hay una pregunta que yo decía, bueno, por ahí sería bueno responderla de esta manera. Analizar los liderazgos, por ejemplo, el caso de Boris Johnson o el caso de Trump en los Estados Unidos, bueno, Bolsonaro en Brasil, hay un componente de primera imagen que a veces
digamos, aquellos para los que son por ahí no lo vieron, digamos, cuando uno analiza las causas de la guerra le puede echar la culpa a la naturaleza humana, le puede echar la culpa a la organización de los estados, por la puja de poder, por intereses económicos y demás, y le puede echar la culpa al orden internacional. En el caso de la primera imagen, es decir, cuando uno busca antropológicamente las causas en los individuos humanos, bueno, ahí podemos ver un caso, por ejemplo, para analizar el caso del presidente de los Estados Unidos. Y esto es interesante porque el sistema estaba alertado. El sistema estaba alertado de finales de diciembre. Los chinos le avisan a la CDC, que es la oficina de virología por excelencia en los Estados Unidos, y hubo una suerte de resortes que actuaron muy bien en los Estados Unidos, pero que por algún motivo que uno desconoce, la administración fue tirando para adelante. Lo de Bolsonaro es todavía más radicalizado, digo radicalizado en el sentido de que hasta hoy uno ve los gestos, o relatan los diarios, Folha de Sao Paulo o Globo, relata las formas en que se maneja, y es increíble. O sea, el último ministro de Salud, el ministro de Salud saliente, cuando antes de irse, dice algo parecido a como que, bueno, en realidad la gente tiene derecho a elegir su médico, o al revés, el médico puede elegir a su paciente. Y el presidente le contesta diciendo, bueno, y a veces los pacientes pueden elegir otro médico u otro líder. Y no le importó y siguió en una manifestación importante contra el Congreso y demás, cuestiones rompiendo cualquier tipo de protocolo contra el tema sanitario. Sí, no solo incompetencia, sino hasta temerario, ¿no? Bueno, Líderes, digamos, que no solo son incompetentes, sino hay temerarios. En el caso de Alemania, uno puede ver que el liderazgo de Merkel, detrás del liderazgo de Merkel hay un sistema que funciona y respondió, efectivamente. Merkel da un discurso a fin de año por Navidad y dio su primer discurso en 13, 14 años sobre este problema. Los Estados Unidos tienen un sistema sanitario brutal, pero me remito a la realidad, evidentemente lo agarra tarde. Quiero parar un minutito y preguntarte algo porque me resulta novedoso. Sos el primero que hace este comentario de que Estados Unidos ya tenía información desde diciembre, que obviamente la pandemia estaba, o que por lo menos no pandemia, pero que había una situación viral importante en China. Y una de las cosas que yo siempre pienso, ¿para qué existe la inteligencia? ¿Para qué tiene Estados Unidos tanta gente espiando por todas partes del mundo, digamos, tanto los canales de información oficial o informal? ¿Para qué tiene tantas embajadas y consulados, no? Si no pudo advertir esto. Sos el primero de los docentes que dice Estados Unidos tenía la información en tiempo y oportunidad. Que no haya tomado, o por lo menos es lo que interpreté, que no haya tomado sus previsiones. No lo digo yo, lo dice la secuencia de hechos taxativa desde enero hasta febrero, semana por semana, y desde que los chinos, o la Oficina de Virología, le avisa a los Estados Unidos, que fue alrededor del 3 o 4 de enero, los Estados Unidos tardan en tomar alguna medida, no sé si habrá sido importante o no, recién empiezan a trabajar esto a partir del 14 o el 15 de enero, a nivel presidencial. Después, a nivel de asesores, como es el caso de Peter Romero, que es un halcón, que primero empezó con una suerte de reunión con los equipos y tratar de hacer memorándums al Consejo Nacional de Seguridad, y cuando la cosa se puso espeso a finales de enero, un reporte directo a Trump. Pero a Trump también los periodistas le preguntan a mediados de enero, estando en Davos, en la reunión, y él responde, lo tenemos todo controlado. El sistema sí funcionó, le avisó al presidente. Ellos tienen, entre otras cosas, por ejemplo, el Medical Intelligence Center que tienen las Fuerzas Armadas. Tienen branches, pero a lo loco para informar de esto. No se les escapó. Muchas veces hay que ver a nivel superior qué pasa. Y ahí me remito al médico consejero Fauci de Trump, que dijo, a veces estas cosas pasan. A veces informan y uno decide otro camino, como diciendo, el hombre no se ha callado y es el único que le dice a Trump
vamos por allá y no me importa lo que digas, le ha dicho la verdad. En el caso de, vos mencionabas el caso de Rusia, también hubo una secuencia. Ellos empezaron a trabajar esto a finales de enero, incluso antes. Empiezan con los primeros avisos. Está bien, Rusia está al lado de China, es diferente, pero no importa. Totalmente. Si uno ve la secuencia, empezaron a tomar medidas de manera muy urgente, muy rápido. Empezaron con restricciones de viajes, empezaron con restricción de otorgamiento de visas, frenaron el ingreso de pasajeros chinos a la región, prohibieron vuelos a Singapur, a Corea del Sur, a China, rápidamente reaccionaron. Yo estoy hablando a mediados de febrero, o sea, la maquinaria empezó a funcionar el 2 de febrero. ¿No? Igual bastante tarde, ¿no? Por estar al lado de China, por Bueno, tener una capacidad de inteligencia brutal. Me parece que una potencia como Rusia no se puede dar el lujo, no sé, o por ahí realmente el poder disruptivo de esta pandemia dejó azorados a todos, pero me parece lo que que pasa justamente que Rusia, ya ellos con cuarentena empezaron ya mucho antes, ¿eh? O sea, empezaron a tomar un montón de medidas y no te Rusia olvides decís, que la curva exponencial en China se agravó muchísimo ya en febrero. China. Entonces, Ujú. hay que ver también cómo analizan eso, pero que evidentemente les avisaron, les avisaron. Y el caso de Brasil, lo que, si querés, lo que esconde, aparentemente son el consorcio de universidades que le viene advirtiendo al presidente que no están tomando en cuenta aquellas personas que no se han sometido a pruebas y que están subcontagios, o sea, que no están tenidas en cuenta, que están subtesteadas, que todavía no testearon Ujú. y que están altamente contagiadas. Pero, a ver, de nuevo, vos mencionabas el tema de la inteligencia, obviamente es importantísimo. De hecho, el artículo de Allison, de la Universidad de Harvard, que acaba de emitir, si realmente los Estados Unidos descuidó o se descuidó, termina diciendo, lo importante acá es convocar a todos los especialistas de diferentes áreas. Y el último renglón dice, y especialmente a los especialistas en inteligencia, para analizar esto. Claro, Lo mismo sí, que ocurrió en el totalmente. 2001, sí, sí, lo dice claramente el informe elaborado por él, que está firmado, lo recomiendo, es un muy buen paper. Después te vamos a pedir bien el paper para poder distribuirlo. Tengo acá algunas preguntas de los participantes. Le Vale. voy a pasar el micrófono a Joana, así ella dictamina a quién. Gracias, Luciana. Súper interesante. Tengo varias preguntas. Vamos a empezar con algunas. Por un lado, tengo a Homero Simes, que tenía una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De acá desde Tierra del Fuego. Oh, buenas Estoy. tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una de las preguntas, de la principal pregunta que quería plantearles es el tema de la situación de la región, ¿no? De nuestra región latinoamericana y lo que va a suceder y lo que está sucediendo, pero me parece que se va a profundizar después de la pandemia en relación al tema de las deudas, ¿no? De la deuda de cada uno de los países. Obviamente el nuestro es uno de los que más problemas tiene con este tema, pero si va a haber, o cómo las grandes potencias van a responder a alguna solución o alguna salida de escape a las deudas que tiene cada uno de nuestros países, si va a haber, digamos, alguna cuestión común, o cada país va a tener que plantear una salida como lo está haciendo Argentina, pero me parece que va a ser el tema económico y fundamentalmente la cuestión de la deuda, creo que va a ser uno de los grandes problemas, porque bueno, todos los estados van a necesitar algún grado de financiamiento importante para poder salir de esta situación, y el ahogo financiero que tenemos los países más pobres, menos ricos, es el tema de las deudas. Sí, sin duda el tema económico para la región va a ser el tema, la clave. Una solución a la consorcio de Cartagena de los años 80, es decir, los países que se juntan para analizar sus deudas y enfrentar al Fondo Monetario y a los Estados Unidos, claramente no lo veo. Primero porque hay países que no están muy endeudados, hay países que están haciendo las cosas bien, como es el caso de Colombia, como es el caso de Perú,
hay una potencialidad en el caso Brasil también, y creo que países como el nuestro se van a pegar a un proceso de reestructuración, como lo están haciendo, y seguramente van a tener, llamémoslo entre comillas, comprensión de bonistas, hay que ver todavía la negociación, y seguramente ayuda de los fondos de los organismos multilaterales, que ahí sí van a tener un rol importante. Yo creo que no le conviene a nadie dejar caer un país. Argentina es un país demasiado importante en el sentido, vamos a tratar de ponernos un poco la camiseta, y es un país importante, porque si no estamos afectando no solamente al Mercosur, estamos afectando al Uruguay, a Chile también, y en ese sentido es una bomba de tiempo. Entonces creo que no le conviene a nadie que los países permanezcan sin ningún tipo de salida. Así como entiendo también que la contraprestación va a ser diferente antes. La contraprestación va a ser claramente hay que hacer los deberes. ¿Cuáles serán los deberes? No lo sé, pero me remito por ahí a lo que decía un poco el ex ministro Labaña sobre Guzmán. Guzmán lo catalogaba a Guzmán como alguien heterodoxo, pero con cierta dosis de ortodoxia. Creo que es lo que se va a necesitar algunos países de la región, ¿no? A diferencia de antes. Pero claramente creo que sí es importante el tema de la deuda. Muchas gracias, Homero. Tengo por acá, y muchas gracias, Sebastián, tengo por acá a Paola De Simone. Ahí voy. Hola, Seba. Hola, ¿Cómo Paola. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Esta pregunta es para vos y también para Luciana. Desde hace bastante tiempo, que particularmente después del 11 de septiembre, del fin de la Guerra Fría seguro, pero después del 11 de septiembre, que lo que trabajamos en las clases y vemos es que faltan más herramientas analíticas asertivas para entender y gestionar la política internacional desde las relaciones internacionales. O sea, porque si no, siempre nos remitimos como a los clásicos o no está siempre el espacio necesario como para pensar nuevas herramientas, particularmente para países como los nuestros, ¿no? Extrapolamos teoría crítica y vemos si Argentina es realista o no realista, si es constructivista o no es constructivista, si adhiere, como que no nos termina de resolver. ¿Cómo lo ves después de esta situación, y Luciana también desde la perspectiva de la política internacional, para plantear un espacio de reflexión analítica, ¿sí? Y empírica, desde lo que se creó en las relaciones internacionales, que es, como decía Morgenthau, ¿no? Yo hablo sobre el hombro del estadista, o sea, tengo que ayudar a gestionar la política internacional. Digamos, ¿cómo lo ves en esto, la teoría? Luciana, dale. Una clase pedí, básicamente. Para Luz, que estás muteada. Luciana, ahí está. Soy muy respetuosa. A mi juego me llamaste, Paola, buenísimo. A mí me encanta que hagan esas preguntas, porque estoy harta del corset en la forma de harta del corset realista. Después no te paso mi nota. paper, el paradigma de la complejidad y las relaciones internacionales, que es a lo que yo adhiero para esto. Mirá, me parece que le falta un pincelazo de realidad y cambiar un poco los anteojos, porque estamos siempre viendo con los mismos anteojos, y esos anteojos nos quedan, no nos dejan ver realmente todas las dimensiones. Creo que las relaciones internacionales son como un caleidoscopio que cuando los vas cambiando, va cambiando la forma, va cambiando los colores, va cambiando la estructura. Creo que ver siempre la misma estructura nos hace tener las mismas respuestas, y creo que tenemos que ser lo suficientemente creativos para, en un problema nuevo, dar respuestas nuevas. Nos estamos dando cuenta que esta pandemia no se resuelve con lo que hace Estados Unidos, o lo que hace Rusia, o lo que hace Arabia Saudita, o lo que hace la Argentina. Ningún país, como dijo Seba, ningún país tiene la respuesta individual a un problema de seguridad global, primero. Entonces, la clave del éxito es aprender la importancia del poder con el otro, que eso no lo vemos en ninguna teoría. El poder con el otro, no el poder de quién tiene más poder, cómo rivaliza, la estrategia. Entiendo eso, lo entiendo, pero si no switchamos y vemos el poder con el otro, la pandemia nos está demostrando que estamos fallando en ajustarnos a una estrategia hacia ese nuevo orden. Exacto. Que primero creo que va a ser nacionalista. Creo que va a descender el hiperglobalización.
La hiperglobalización, como dijo Sebas, va a minorar, obviamente por el coletazo de las estructuras financieras. Pero esas estructuras financieras no pasan por los estados, pasan también por, no son ni los estados, son las estructuras financieras que sobrepasan a los estados, no tiene nacionalidad el capital financiero. Entonces, pensar que el mundo va a estar diseminado por poder estatal, eso va a ser una primera instancia. La segunda instancia va a ser un nuevo relacionamiento que va a pasar por las finanzas, por la economía y por los ciudadanos. Los ciudadanos, personas líderes que van a salir desde la ciudadanía, no desde el poder. Creo que las tecnologías nos está dando, no digo a mí un poco, porque hay alguien, por ejemplo, conectado desde Colombia hasta Tierra del Fuego, digo, nos están dando la posibilidad de ser ciudadanos del mundo. Y creo que como nosotros estamos haciendo estas charlas, ¿no? Esta combinación de saberes colectivo, reflexivo, que pasa más allá de qué necesitamos egoístamente la Argentina, sino qué necesita nuestra región, qué necesita, ni siquiera nuestra región, qué necesitan los ciudadanos del mundo, el problema de los refugiados, el problema del cambio climático. El mundo nos está dando amenazas globales que no la podemos, como vos dijiste, ni siquiera combatir, ni siquiera dar respuesta con los organismos internacionales que ya creamos. Y creo que los organismos internacionales tienen que realmente cambiar la estructura de poder. No puede ser que nuestros organismos internacionales sigan con la misma lógica de de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. No puede ser que los organismos internacionales no esté India, no esté otros países tan o más importantes que los que están en el Consejo de Seguridad como los miembros permanentes. No descarto, obviamente, que ellos estén, no descarto, como recién decía de Waltz, que esto va a ser un shift entre lo occidental y lo oriental. Creo que los occidentales nos estamos agarrando para no ir a lo oriental, y creo que al revés, creo que los tenemos que ver, aprender, entender, y ver cómo entre todos podemos tener una solución, porque si no, ni el cambio climático, ni el terrorismo, ninguna amenaza transnacional puede combatirse. El lavado de dinero, crimen organizado, todo lo que vimos el viernes, todo lo que vamos a seguir viendo. Y lo dejo hablar a Seba. Sí. Gracias, me encantó. Yo creo que hay un poco de todo. No me animaría a decir, digamos, que el rol de los estados ha desaparecido. Me parece que el uso de la fuerza y los intereses nacionales es algo importante. O sea, si uno ve la alta estrategia, todavía sigue siendo importante. De todas maneras, me parece que esto nos obliga, no ahora, todo hace mucho tiempo, nos obliga a ver el mundo en diferentes dimensiones. Claro. Me remito a una frase del presidente Vladimir Putin en estos días. Le preguntan, ¿le gustó la reunión del G20, donde los líderes están viendo a ver cómo salen de este problema? Estamos hablando de Putin, estamos hablando de Rusia, la potencia, y uno esperaba una respuesta así seca, y dijo, sí y no, dice, bien por un lado, tratar de buscar soluciones, pero por otro lado a mí me gusta más lo empático, me gusta ver a las personas. Esta suerte de, a ver, yo lo llamaría como una suerte, ¿vieron como las selfies en Hollywood? Que es una novedad que en la ceremonia los principales actores que uno ve allá lejanos se distienden y se sacan una foto, entonces uno lo mira acá y dice, por fin son humanos. Bueno, yo creo que en este tipo de foros, como el G20, se discuten políticas de poder muy importantes, y creo que lo empático, ahí podríamos ver también el tema del constructivismo, y podríamos ver también algunas teorías críticas menos habladas, creo que son importantes, pero eso corre por otro nivel, corre también por el nivel por ahí no tanto de la alta estrategia, sino también por un nivel que amalgama dosis de empatía personal o primera imagen en relaciones internacionales con negociación, que también pueden remitirnos a cuestiones de segunda imagen, o sea, del Estado, el rol del Estado. Entonces creo que hay una mirada estratégica internacional que es importante entender y comprender. Por ejemplo, yo estoy pensando un trabajo ya hace tiempo, que tiene que ver con la modificación del orden internacional después de los grandes cambios económicos, o de la última crisis financiera internacional. Hay un autor que se llama Jonathan Kirchner, que analiza el rol de Estados Unidos.
y claramente está analizando a China y está analizando a Estados Unidos y a otros actores. Pero claro, el hombre se obliga a pasar por todo un proceso económico, porque está hablando de los efectos monetarios. A ver, se pregunta si la cooperación es importante. Yo no digo, son temas importantes y claves, pero también cuando uno se sienta a la mesa y tiene que hablar, por ejemplo, hoy en día, de cómo va a ser la cooperación en términos monetarios, bueno, el 2009, el 2008, fue un gran trabajo de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón. Exactamente. Pero los países no dejaron de discutir alta política. Exacto. Japón discute baja política, pero Japón tiene uno de los presupuestos militares más importantes del mundo, porque entiende que está al lado de un gigante y que sospecha. Y el gigante ha pasado de usar pantalones cortos, como cuando uno iba al jardín o en la primaria, a empezar a usar pantalones largos, detenta armas nucleares y también ostenta poder. Cosa que a los vecinos le molestan y a los vecinos quieren parecerse. Japón en ese sentido busca políticas más defensivas, pero el resto de los países tratan también, sin ser el único escenario, tratan de manejarse en ese tablero en una suerte de competencia para tratar de remediar ese poder. A ver, mencionaban a Eikenberry o el caso de otros autores también. Yo no sé si a los Estados Unidos le hace gracia permanecer militarmente hace muchísimos años en Asia, pero probablemente el sistema, y ahí sí voy a la tercera imagen, te obliga a estar ahí. En el año 97, Estados Unidos le cruzó un portaaviones entre la isla de Taiwán o la isla de Formosa y el continente chino, le cruzó un portaaviones porque los chinos sistemáticamente hacían pruebas con misiles sobre Taiwán. Le cruzó un portaaviones como medida, como diciendo, hola, estoy acá. Entonces, la cuestión de la alta política creo que sigue siendo importante, pero también no deja de ser una herramienta de cuestiones tácticas que operan la política a otro nivel. Por ejemplo, en este momento se juega la independencia del mar de la China, o digamos, de todo lo que es el este asiático, para lo que es el comercio internacional. Eso por un lado. Ahora también en esto de los órdenes, ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de los distintos órdenes, por ejemplo, el multipolar, donde vos jugás en un nivel más económico. Entonces creo que ahí también hay otro partido, ¿sí? Que no es el meramente militar, que sí es importante por ahí en el este asiático, pero después hay otro partido que es el económico-financiero, que tiene que ver con el comercio. Y ahí yo creo que en países como el nuestro, este tipo de crisis te obliga sí o sí a pensar estratégicamente, cosa que para mi gusto no se hace. Te obliga a pensar más allá. Por más que estemos todos golpeados, con el ojo morado, sangrando, tiene que haber un grupo de gente que piense a 10, 15, a 20 años. Y en ese sentido creo que sí hay que generar, retomo la pregunta del señor que preguntó de Ushuaia, ahí hay que generar espacios de alianzas tácticas para ver vos dónde querés jugar. Y realmente que vos sí podés jugar en otro nivel para tratar de defender tus intereses y jugar en otras ligas, si realmente te lo propones. Después hay una liga que tiene que ver con el poder globalizador, que tiene que ver con el orden ya mundial. Si querés llamarlo bull, si querés llamarlo teoría crítica en términos marxistas, pero es importante. Es el orden global, las cosas que vos no manejás, es el proceso interméstico. Vos el terrorismo no lo controlás. El terrorismo se te metió por la casa, se metió por las fronteras. Las cuestiones financieras son una realidad. El proceso globalizador no lo vas a poder frenar. Temporariamente podrás poner algunas medidas de tipo nacionalista, pero no lo vas a poder frenar. El proceso de democratización no creo que avance como uno espera en otras sociedades, pero seguramente lo que sí va a avanzar, la tecnología, es a procesos de mayor discusión en términos políticos, aún de los regímenes más cerrados. Entonces los líderes ya no van a poder hacer lo que quieren, o los sistemas se van a tener que ir cambiando. Van a tender como una suerte de centro. Hoy ya en China se discute si el gobierno estuvo mal o bien. Claro. Ahí en esa suerte de tres niveles, uno está tratando también de buscar una suerte de equilibrio en las decisiones de orden internacional. Pero no seamos tampoco inocentes en pensar que la ONU o que la Organización Mundial de la Salud nos va a venir a salvar, ¿no?
Es decir, pueden recoger heridos, pero de ahí a tomar cuestiones. Entonces, me parece que una lectura de la política internacional nos obliga a tomar, incluso mucho antes, a tratar de ver estos procesos en diferentes dimensiones. En esto te puede ayudar por ahí un poco Bull, que es una mezcla de varias corrientes, cuando él habla sobre la sociedad anárquica, probablemente sea el mejor libro de relaciones internacionales, The Anarchical Society, donde él dice, bueno, a ver, esta suerte de mundo medieval está atravesado por el orden internacional y por el orden mundial. Nadie te lo pondría en términos de el orden supranacional, las organizaciones internacionales, etcétera, el orden estatal y el orden subestatal. Bueno, vas a tener que generar más consensos, vas a tener que a veces pelearte, a veces vas a tener que ir a los tiros. Es decir, este es un mundo, si se quiere, más complicado, donde te obliga a agudizar el ingenio para tratar de defender tus intereses y para tratar de que no pierdas en la batalla. El peor escenario obviamente sigue siendo la guerra. A nadie le conviene la guerra o el conflicto. Tampoco vas a descubrir una pólvora nueva en cuanto a teoría, me parece, porque hasta los chinos piensan de esta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que uno puede tomar algunos elementos de todo, digamos, lo que se ha estudiado en la política internacional y tratar de ver en la región qué te queda. ¿Sos periférico? Sos periférico. Y No débil. grandes ligas. Eso está claro. A ver, el UNASUR te funciona, y sabes que no funciona. Del año 50, que los experimentos de integración no funcionan a nivel latinoamericano. A nivel sudamericano habría que ver, yo diría que no. Ahora, a nivel medio alcance, el otro día estaba estudiando comentando con los alumnos de política exterior, y funciona. Algunos ya estadistas argentinos, mucho más lúcidos que los actuales, mucho más lúcidos, de cualquier corriente, ya pensaban en el experimento de Argentina, Chile, Brasil, sin Brasil, perdón, Uruguay, Paraguay. O sea, una suerte, como diría de la Balse, ¿no? De empezar los procesos de reunión de a poco, con el vecino más cercano. ¿Por qué tiene que ser Chile hoy en día un miembro extra Mercosur? Hacelo Mercosur. Esa variante del Pacífico te puede dar una oportunidad. En eso creo que nos da una lección, incluso de teoría, que vos preguntás, Paola, la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Colombia, que están mirando al Pacífico. Son países para prestarle mucha atención, y ahí creo que la teoría de relaciones internacionales ayuda mucho para ver cómo ellos ven el sistema internacional. Gracias. Pochoclero el sistema internacional está. Gracias Paola por tu pregunta, gracias Sebastián por todas las respuestas, gracias a todos. Yo ando abriendo las cámaras si podés. Gracias a todos. Nada, son las 8:05, se nos pasó volando. Hemos estado Sebastián, bastante, muchísimas gracias. Nada, por este repensar, justamente era eso lo que estamos proponiendo en este ciclo, repensar las relaciones internacionales desde la teoría, desde el conocimiento y también desde el sentido práctico del quehacer las relaciones internacionales, escuchando a los que saben, a los que estudiaron, a los que estudian, a los que siguen analizando, a los que escriben como vos, y como todos los que están acá también presentes, que son tantos miembros del CEPI como de otras universidades, y otra gente que también sigue en detalle no solo lo que está pasando durante la pandemia, sino qué es lo que no estamos viendo durante la pandemia, que eso es el enfoque que generalmente le queremos dar. Te agradezco un montón tu yo los profundidad, tu felicito a análisis. ustedes, les agradezco la comunicación y nada, poder compartir un espacio primero en cuarentena. Y segundo, hablar, digamos, de los temas que a uno le gusta, y tratar de reflexionar con un cierto nivel, que es importante en estos tiempos para nuestro país. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todos y a todas las que están y que están conectados. Mañana los esperamos a las 7, va a estar Tomás Vieda, especialista en terrorismo nuclear, especialista en energía nuclear, y vamos a hablar sobre la pandemia, pero más que nada sobre los comportamientos de las problemáticas nucleares también en las relaciones internacionales. Espero que estén bien, un abrazo virtual a todos, y gracias Sebastián por todo. Gracias Luciano, un beso grande. Chao chicas, gracias por la organización. Gracias.
Esto va a estar grabado, acuérdense, mañana a la tarde sale por los canales de YouTube y las redes del CEPI. Un beso, Buenísimo. Seba, muchísimas gracias. Dale, un beso. Gracias, Va.